Capítulo 7 del libro del Levítico. Esta es la ley del sacrificio de reparación. Es cosa sacratísima. En el lugar donde inmolan el holocausto inmolarán la víctima de reparación, y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. Se ofrecerá todo el sebo de la víctima, el rabo y el sebo que cubre las entrañas, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Se quitará todo este sebo junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como manjar abrasado para Yahvé. Es un sacrificio de reparación. Podrán comerlo todos los varones de entre los sacerdotes. Se comerá en lugar sagrado. Es cosa sacratísima. El sacrificio por el pecado es como el sacrificio de reparación. Tienen la misma ley. La víctima pertenece al sacerdote que hace la expiación con ella. El sacerdote que ofrece el holocausto de una persona se quedará con la piel de la víctima que le han ofrecido. También toda oblación cocida al horno y toda la preparada en cazuela o en sartén pertenece al sacerdote que la ofrece. Pero toda oblación amasada con aceite, o seca, se dará a todos los hijos de Aarón, en porciones iguales. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en alabanza, se ofrecerán, juntamente con el sacrificio de alabanza, panes ácimos amasados con aceite, tortas ácimas untadas de aceite y tortas de flor de harina amasadas con aceite. Se añadirá esta ofrenda a las tortas de pan fermentado y al sacrificio de comunión en alabanza. Se reservará una pieza de cada clase como ofrenda reservada a Yahvé y corresponderá al sacerdote que derrama la sangre del sacrificio de comunión. La carne del sacrificio de comunión en alabanza se comerá el mismo día de su ofrecimiento, sin dejar nada de ella para la mañana siguiente. Si se ofrece la víctima en cumplimiento de un voto, o como ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día en que ha sido ofrecida, y lo que sobre deberá comerse al día siguiente. Pero el tercer día será quemado lo que quede de la carne de la víctima. Si se come la carne de un sacrificio de comunión al tercer día, no obtendrá favor el oferente del mismo, no se le tendrá en cuenta. Será abominación. Y quien coma de ella, cargará con su iniquidad. No podrá comerse la carne que haya tocado cualquier cosa impura, será consumida por el fuego. Toda persona pura podrá comer la carne. Pero quien, en estado de impureza, coma carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé, ese será exterminado de su parentela. Si alguien toca cualquier cosa inmunda, sea inmundicia de hombre, o de animal, o cualquier otra abominación impura y luego come de la carne del sacrificio de comunión ofrecido a Yahvé, será exterminado de su parentela. Habló Yahvé a Moisés, diciendo: Habla a los israelitas y diles: no comeréis sebo de buey, ni de cordero ni de cabra. El sebo de animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero en modo alguno lo comeréis. Porque todo aquel que coma sebo de animal del que suele ofrecerse manjar abrasado a Yahvé, será exterminado de su parentela. Tampoco comeréis sangre, ni de ave ni de animal, en ninguno de los lugares en que habitaréis. Todo el que coma cualquier clase de sangre, ese será exterminado de su parentela. Yahvé habló a Moisés, diciendo: habla a los israelitas y diles: quien ofrezca a Yahvé un sacrificio de comunión, presente a Yahvé una porción de su sacrificio. Con sus propias manos llevará los manjares que se abrasarán para Yahvé, él mismo presentará el sebo y el pecho para mecerlo como ofrenda mecida ante Yahvé. El sacerdote quemará el sebo sobre el altar, el pecho será para Aarón y sus hijos. Daréis también al sacerdote, como ofrenda reservada, la pierna derecha de vuestros sacrificios de comunión. Esta pierna derecha pertenecerá a aquel de los hijos de Aarón que haya ofrecido la sangre y el sebo de los sacrificios de comunión. Pues yo sustraigo a los israelitas, de sus sacrificios de comunión, el pecho mecido y la pierna reservada para dárselos al sacerdote Aarón y a sus hijos, por decreto perpetuo entre los israelitas.
Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, en los manjares que se abrazan en honor de Yahvé, desde el día en que los presentó para ejercer el sacerdocio de Yahvé. Esto mandó Yahvé que los israelitas les dieran el día en que los ungió, como decreto perpetuo de generación en generación. Esta es la ley del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, del sacrificio de investidura y del sacrificio de comunión, que Yahvé prescribió a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los israelitas que presentaran sus ofrendas a Yahvé en el desierto del Sinaí. Capítulo 6 del libro del Levítico. Habló así Yahvé a Moisés. Da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del holocausto. Este es el holocausto que estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y que el fuego del altar mantendrá encendido. El sacerdote se vestirá su túnica de lino y cubrirá su cuerpo con calzones de lino. Sacará las cenizas a que el fuego haya reducido las grasas del holocausto sobre el altar y las depositará junto al altar. Después se quitará los vestidos y se pondrá otros para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. Arderá el fuego sobre el altar sin apagarse. El sacerdote lo alimentará con leña todas las mañanas. Colocará encima el holocausto y sobre él quemará el cebo de los sacrificios de comunión. Fuego permanente arderá sobre el altar sin apagarse. Esta es la ley de la oblación. Los hijos de Aarón la presentarán delante de Yahvé, frente al altar. Uno de ellos tomará de la oblación un puñado de flor de harina, con su aceite, y todo el incienso que se añade a la oblación, y lo quemará en el altar, en memorial, como calmante aroma para Yahvé. Aarón y sus hijos comerán lo que quede de ella. Debe comerse sin levadura, en lugar santo. Han de comerlo en el atrio de la tienda del encuentro. No se la cocerá con levadura. Es la porción que yo les doy de los manjares que se abrazan para mí. Es cosa sacratísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio de reparación. Todos los varones de los hijos de Aarón podrán comer de ello. Es ley perpetua para vuestros descendientes, relativa a los manjares que se abrazan para Yahvé. Todo cuanto los toque quedará consagrado. Habló Yahvé a Moisés, diciendo. Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Yahvé el día de su unción. 1/10 de medida de flor de harina, como oblación perpetua, la mitad por la mañana, y la mitad por la tarde. Será preparada con aceite en la sartén. La ofrecerás bien frita y la presentarás partida en trozos como una oblación, como calmante aroma para Yahvé. También la ofrecerá el sacerdote ungido que le suceda de entre sus hijos. Es decreto perpetuo. La oblación será totalmente quemada para Yahvé. Cualquier oblación de sacerdote será total. No se podrá comer. Habló Yahvé a Moisés, diciendo. Habla a Aarón y a sus hijos y diles. Esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola el holocausto, delante de Yahvé, será inmolada también la víctima por el pecado. Es cosa sacratísima. La comerá el sacerdote que ofrece la víctima por el pecado. Será comida en lugar santo, en el atrio de la tienda del encuentro. Todo cuanto toque esta carne quedará consagrado y, si su sangre salpica los vestidos, lavarás en lugar santo la parte salpicada. La vasija de barro en que haya sido cocida se romperá, y si ha sido cocida en vasija de bronce, ésta se fregará y lavará con agua. Todos los varones de entre los sacerdotes podrán comer de ella. Es cosa sacratísima. Pero no se comerá ninguna víctima ofrecida por el pecado, cuya sangre haya sido introducida en la tienda del encuentro para hacer la expiación en el santuario. Será consumida por el fuego. Capítulo 5 del libro del Levítico. Si alguien peca en uno de estos casos, uno ha oído la fórmula conjuratoria, y es testigo, porque lo ha visto o oído, y no lo declara y se carga así con su iniquidad. O bien, uno toca cualquier cosa impura, sea el cadáver de una fiera impura, o el de ganado impuro o el de un bicho impuro, y,
aun sin darse cuenta, se hace así él mismo impuro y culpable. O bien, uno toca cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse, sin darse cuenta, y, saberlo, se hace culpable. O bien, uno pronuncia con los labios sin darse cuenta un juramento favorable o desfavorable, en cualquiera de las cosas que el hombre suele jurar y, al saberlo, se hace culpable de ello. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado, y como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. Cuando sus recursos no alcancen para una res menor, presentará a Yahvé, como sacrificio de reparación por su pecado, 2 tórtolas o 2 pichones, uno como sacrificio por el pecado y otro en holocausto. Los llevará al sacerdote, quien ofrecerá primero el que se destina al sacrificio por el pecado. Con las uñas descervigará la cabeza junto a la nuca sin arrancarla. Rociará con sangre de la víctima el lateral del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Con el segundo hará un holocausto, conforme a la norma. El sacerdote le hará así expiación por el pecado cometido y le será perdonado. Si no le alcanza para 2 tórtolas o 2 pichones, presentará, como ofrenda suya por haber pecado, 1/10 de medida de flor de harina como sacrificio por el pecado. No añadirá aceite, ni echará sobre ella incienso, porque es sacrificio por el pecado. La llevará al sacerdote, y el sacerdote, tomando de ella un puñado como memorial, lo quemará en el altar, junto con los manjares que se abrasan para Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por él, a causa del pecado que cometió en cualquiera de aquellos casos, y se le perdonará. El sacerdote tendrá su parte como en la oblación. Habló Yahvé a Moisés, diciendo: Si alguien comete una prevaricación pecando por inadvertencia contra los derechos sagrados de Yahvé, ofrecerá Yahvé, como sacrificio de reparación, un carnero del rebaño, sin defecto, valorado en siclos de plata, en siclos del santuario, como sacrificio de reparación. Resarcirá lo que defraudó pecando contra los derechos sagrados, y añadirá un quinto más, y se lo dará al sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación con el carnero del sacrificio de reparación, y se le perdonará. Si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su iniquidad. Llevará al sacerdote, como sacrificio de reparación, un carnero del rebaño, sin defecto, según su valoración, y el sacerdote hará expiación por él a causa del error que cometió sin darse cuenta, y se le perdonará. Es un sacrificio de reparación, pues era ciertamente culpable ante Yahvé. Habló Yahvé a Moisés, diciendo: Si uno peca y comete una prevaricación contra Yahvé engañando a su prójimo acerca de un depósito o de un objeto confiado a sus manos, o de algo robado, o bien oprimiendo a su prójimo violentamente, o si haya un objeto perdido y lo niega, o jura en falso acerca de cualquiera de las cosas en que el hombre suele pecar. Cuando así peca, haciéndose culpable, devolverá lo robado, o lo exigido con violencia, o el depósito que se le confió, o la cosa perdida que halló, o todo aquello sobre lo cual juró en falso. Lo restituirá íntegramente, añadiendo un quinto más, y lo devolverá a quien lo poseía en el día en que se hizo culpable. Entregará para Yahvé su sacrificio de reparación, un carnero del rebaño, sin defecto, según su valoración, como sacrificio de reparación ante el sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación delante de Yahvé, y será perdonado en cualquiera de los casos en que fuera culpable.